se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy tengo con ustedes esta aportación, como de costumbre, sumamente interesante. Y es que quiero reaccionar de forma breve a un vídeo, una aportación que hizo nuestro gran amigo Rafael David, que siempre le he guardado mucho aprecio y que sigo guardando ese aprecio. Esto es un tema más que nada enriquecedor en relación a la información que compartió él hace aproximadamente unas 12 horas. Y quiero pensar que esto fue ayer por la noche, sábado por la noche. Pero bien, es un tema que me llamó mucho la atención porque, espero no inventar, él comentaba acerca de que ya había platicado con un pastor de una iglesia, al parecer evangélica. Todos los pastores son por lo regular de iglesias evangélicas, y comentaba acerca de un dato muy interesante. Esto está relacionado con el tema del denominado avivamiento. El término avivamiento es un término que se dio precisamente a conocer a primero finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. El avivamiento se refería al tema del nacimiento de nuevas creencias. Es como si habláramos de una asociación religiosa, o de un grupo de creencias, ¿sí? O de una iglesia del cristianismo, pues prácticamente resurgiera algo nuevo de ahí. Es como hablar de un cisma, es hablar acerca de una disrupción, es decir, ya no continuar con lo mismo, sino ahora separarse de. Y al parecer, los testigos de Jehová hoy por hoy están teniendo un avivamiento, pero vamos históricamente a recordar un dato muy interesante, que este tema de avivamiento no es la primera vez que surge dentro de la asociación religiosa Testigos de Jehová, o mejor conocidos como la representante legal, el corporativo Watchtower, allá en los Estados Unidos. Primero Brooklyn y hoy actualmente Warwick. Bien, es que hay mucha información que platicar al respecto, porque incluso esta información se la acabo de enviar a mis grandes amigos. Digo, mucha gente son grandes amigos, pero hemos tenido mucho más contacto, por ejemplo, con Ismael y con Janet, y le envié esta información de alguna otra manera. Incluso pensé en la idea de tomar esa información y poderla pasar o transmitir como si fuera un tipo podcast, pero me atreví a hacer esta segunda aportación de tal manera que ustedes puedan ver mi rostro, explicando precisamente estos detalles de los que yo considero hoy actualmente. Bien, sin embargo, el tema es el siguiente. Cuando hablamos acerca del avivamiento que aconteció precisamente dentro de los Testigos de Jehová en el siglo pasado, en el siglo XX, nos podemos remitir exactamente a las fechas. Primero de 1800, a ver si no estoy equivocado, y si no, ustedes me corrigen en los comentarios. 1884, cuando Russell, sí, el fundador de los Testigos de Jehová, de esta secta, que en aquel tiempo se llamaban Estudiantes Internacionales de la Biblia, se pudo separarse de las ideas que le había transmitido originalmente Nelson Barbour. Ahí hubo un tema como si fuera de avivamiento, en donde seguramente muchas personas se dividieron, porque eso no lo habla la Asociación Religiosa Testigos de Jehová o esta secta. Entonces muchas personas seguramente con estas ideas de adventistas se tuvieron que separar, unos con Nelson Barbour y otros con Russell, de tal manera que Russell siguió su curso. Tal vez él fue un buen negociante, un gran comerciante e incluso una persona que pudo de alguna manera manejar muy bien el negocio de las publicaciones, porque en eso consisten las religiones. Primero, de tener una característica, como se le llama comúnmente, de liderazgo, hacer que las personas te sigan en todo momento, al grado de que a pesar de que te tropieces, primero no ser vistos, pero si te tropiezas, hacerle creer a la gente que te sigue que simplemente ese error lo puede tener cualquiera, pero que de ahí para real, es decir, de ahí para adelante, que no pasa nada con haberse tropezado en alguna ocasión. Sin embargo, lo pudo llevar muy bien. Muere Russell el 31 de octubre de 1916 y entonces pasa algo en donde Rutherford fue llevado más adelante a la cárcel, porque entre la muerte precisamente de Russell y el tiempo en que Rutherford fue a la cárcel, obviamente, pues él habló temas muy delicados en contra del gobierno. Todo esto
pues influido por el alcoholismo, algo que no es raro dentro de la corporación de los Testigos de Jehová, ya que incluso el señor Morris, ¿sí? Nuestro tío Anthony Morris, también hoy padece de la misma situación. Tema que, por cierto, él no fue excluido dentro de la corporación o dentro del cuerpo gobernante por su alcoholismo, sino por otras razones que ya hemos explicado y que lo vamos a recordar más adelante en esta misma aportación. Sin embargo, Rutherford estaba muy molesto porque se había limitado el tema de alcohol de Canadá a los Estados Unidos. Tema que si bien ya es conocido por muchas personas o en relación al tema de lo que ha sucedido, por ejemplo, en estas grandes caídas que ha tenido el corporativo y que lo han sabido ocultar muy bien. Pero bien, sin embargo, pese a que era una asociación religiosa, este señor, que llevaba cierta representatividad ante la corporación, pues fue llevado a la cárcel junto con otros changos que incluso tuvieron que pagar al final de cuentas una fianza para ser liberadas cuando el gobierno pues no notó absolutamente ningún tema de peso o de cargo en relación o en contra de ellos. Salieron y al parecer Rutherford ya tenía asegurada de alguna manera su puesto, la silla presidencial, para llevar, por ejemplo, la presidencia en la corporación o en el corporativo de la Watchtower. Llega a ese poder y ahí es cuando acontece otro cisma. Es como si aconteciera otro avivamiento. Muchas personas no estaban de acuerdo con las ideas, y escuchen bien esto, ideas innovadoras que había tenido Rutherford para ese tiempo, 1919, cuando ocupa precisamente el cargo o la posición de presidencia dentro de la corporación. Muchas personas que habían sido fieles seguidores de Russell se separaron de la nueva ideología, de las nuevas ideas innovadoras que tenía Rutherford, llevándose consigo estas personas que se separan la ideología de Russell, en donde actualmente se puede decir que la Asociación Religiosa Estudiantes Internacionales de la Biblia, que fundamenta sus creencias en Russell, sigue existiendo hasta el día de hoy. Sin embargo, en aquel tiempo acontecen dos hechos importantes. Por un lado, un avivamiento. El avivamiento aquí consistía en que de 1919 a 1931, cuando los Testigos de Jehová, y más específicamente, a ver si no digo mal la fecha, 26 de julio de 1931, los estudiantes internacionales de la Biblia, para tener ahora una nueva caracterización ante la sociedad internacional de aquel tiempo, se adjudican el nombre de Testigos de Jehová. ¿Cómo la ven? Entonces podemos decir que este tema de avivamiento acontece aproximadamente en unos 21 o 22 años aproximadamente, y por consiguiente se genera también un cisma en 1919, cuando se separan aquellos seguidores de Russell a través de los estudiantes internacionales de la Biblia, llevándose consigo las ideas y ahora las nuevas ideologías que Rutherford estaba implantando, donde lo consolida precisamente el 26 de julio de 1931 y de ahí también para el real, ya que una de las cosas que le funcionó muy bien a Rutherford fue la creación de libros con tantas mentiras a través de la interpretación de este libro que han utilizado muchas asociaciones religiosas llamado la Biblia. Pero bien, sin embargo, esto fue aconteciendo y quiero hacer un paréntesis muy importante ahí. Desde 1920, pudiéramos decir, o de la década de los 20 a la década de los 30, pues el mundo sufrió varios cambios, incluso en la moda. Las mujeres utilizaban faldas largas. No se permitía que una mujer mostrara siquiera el tobillo, porque eso era sinónimo de... Pero lo digo así para que no lo escuche la plataforma o el algoritmo y me vaya a censurar esta aportación. Pero bien, de ahí en adelante, pues prácticamente se presenta el Charleston, en donde las mujeres tuvieron una liberación. Las mujeres podían utilizar ya ropa mucho más escotada, faldas o vestidos mucho más cortos, posiblemente algunos hasta el tobillo o más arriba del tobillo, y sin embargo la asociación en aquel tiempo de los Testigos de Jehová para 1931 tuvo que adecuarse a estos grandes cambios. Posiblemente las mujeres usaban
una falda mucho más corta o un vestido mucho más corto, pero sin mostrar más arriba de la rodilla. Pero en fin, esto significa que las grandes corporaciones religiosas han tenido que enfrentar los aires de cambio y los testigos de Jehová, como siempre lo he dicho, no son la excepción. Tuvieron que también romper la regla o esas ideas conservadoras que traían desde los días de Russell y entonces tuvieron que generar esta nueva modalidad. Sin embargo, hay que recordar, que precisamente durante la presidencia de Rutherford fue cuando él implanta la idea de que la barba ya no era aceptable entre los varones, de tal manera que se fue dejando poco a poco el uso de la barba y se fue estableciendo una regla que se volvió una política totalmente, impuesta, una política que era ineludible. De tal manera que los hombres ahora que quisieran, llegar a la máxima expresión del cristianismo verdadero, de los testigos de Jehová, como según ellos lo pensaban, entonces tuvieron que ceder y quitarse la barba, porque de lo contrario sería un tema de desobediencia. De ahí se viene un tema mucho más rigoroso con el paso de las décadas de aquello que estuvimos dentro de esta secta y que de alguna manera nos afectó emocionalmente y psicológicamente porque pensábamos que una persona que utilizaba la barba era propio o propia del mundo dominado por don Satanás. Pero bien, en fin, este avivamiento o cisma se originó precisamente entonces entre los años 20 y los años 30, o por lo menos hasta el 31, y de ahí pues se vienen otros cambios bajo también la presidencia de Nathan Schnorr y después por Fred Franz, quien fue el tío precisamente de Raymond Franz, este miembro o ex miembro del cuerpo gobernante que pudo enfrentar a la misma corporación a través del cuerpo gobernante y que fue expulsado siendo considerado como un vil apóstata que no tenía derecho ni siquiera a la vida. Un tema en que la corporación se vio descubierta ante las evidencias que estaba mostrando Raymond Franz y que más tarde escribiría el libro Crisis de Conciencia para que en un momento dado denunciar todas aquellas corrupciones ideológicas, ¿por qué no llamarlo así? O vamos a llamarlo deformaciones también ideológicas que tenía la corporación y que estaba implantando en los adeptos o en sus mismos adeptos, en su misma feligresía. Pero bien, ahora vamos a hablar acerca del tema de cómo hoy por hoy, los testigos de Jehová ya en el siglo XXI, dejemos atrás al siglo XX, y en el siglo XXI al parecer está aconteciendo un nuevo avivamiento. Sí, en efecto, primero un cisma y posteriormente un avivamiento. Yo pudiera decir, es mi opinión, es mi crítica, es mi forma de pensar, que primero acontece un cisma y de ahí se deriva un avivamiento. Es decir, que los testigos de Jehová posiblemente van a sufrir un nuevo avivamiento debido al cisma que se está originando por o causado por los cambios de política que ha tenido recientemente la corporación de la Watchtower. Hay que recordar un dato muy interesante, que el año pasado, si no me recuerdo, fue en diciembre cuando Anthony Morris fue separado del cargo tan privilegiado que tenía como miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, aquel responsable de los cambios de ideologías y políticas y de encubrimiento de tanta corrupción de la misma corporación ante sus adeptos, tema que los adeptos no lo sabían porque lo sabían encubrir muy bien o lo sabían tapar muy bien. Esos baches grandes que ha dejado la corporación a través del tiempo, la misma corporación se ha encargado de cubrirlos a través de pago de indemnizaciones o de multas en un momento dado y de temas que no ha querido decirle a los mismos adeptos, a la misma feligresía, ya que esto pudiera significar, el hundimiento total del barco denominado Watchtower, tal como lo que le aconteció al Titanic, allá a principios del siglo pasado. ¿Cuándo fue? 1912, corríjame, no recuerdo ahorita la fecha, pero bien. Sin embargo, hoy por hoy, los testigos de Jehová están provocando, más bien dicho, la misma corporación, el mismo cuerpo gobernante,
ha provocado y no lo ha visto, no lo ha visto suceder, y por ese motivo ha tenido que recurrir a agencias publicitarias para que limpien su imagen y para que rescaten el hundimiento del barco denominado JW. Así es, porque ahora la insignia JW es una insignia totalmente de marca registrada y que en un momento dado es como si fuera el Cristo, vamos, la imagen del Cristo o del crucifijo para el cristianismo en general. Yo correctamente lo pudiera llamar para la cristiandad en general, no como un tema o término despectivo, sino como un tema de generalidad. Porque para mí, o para un servidor incluso, el cristianismo de los testigos de Jehová forma parte de la cristiandad como el conjunto de asociaciones o confesiones que están bajo la doctrina del cristianismo. Pero bien, espero no ser tan redundante en este tema. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado, seguramente, previo a esto, ya los testigos de Jehová, la corporación, había acudido precisamente a buscar apoyo por parte no de la divinidad, como ellos le llaman Jehová, sino estaban buscando apoyo y la luz guiadora, la orientación del mismo mundo dominado por don Satanás. Esto que indicaba en un momento dado que la corporación estaba buscando precisamente el apoyo de este mundo que tanto ha juzgado y ha criticado, de este mundo que dice que se va a la destrucción y que la deidad, quien no ha actuado hasta la fecha, porque sigue durmiendo, pues ahora sí, ellos buscan el apoyo y la asesoría de una agencia publicitaria que está integrada precisamente por personas que forman parte del mundo de Don Satanás. Pero bien, posiblemente Anthony Morris, y esto ya lo comenté en una aportación anterior, no estuvo de acuerdo con el tema, pues de hacer cambios, porque hay que recordar que Anthony Morris fue responsable de elaborar y de emitir el discurso de odio en contra de los denominados apóstatas. Y como un paréntesis, hay que recordar que el término apóstata, pues es una nueva conceptualización dentro del diccionario de etimologías que tienen los testigos de Jehová. ¿Dónde? Simplemente en su JW Library, ¿verdad? Porque ahí nada más está ese concepto como muy propio, así como le han dado el concepto de cristiandad. Vamos, una distorsión total acerca de lo que significan ciertas palabras, por lo menos para los que tenemos el habla hispana. Pero bien, y de ahí en adelante para otro tipo de idiomas o lenguas. Pero bien, esto posiblemente le trajo conflictos a Anthony Morris, diciendo que cómo era posible que la corporación ahora pudiera tener nuevos cambios y cambios muy drásticos, cambios que incluso en este año 2024 hemos podido ver a partir del cambio de la barba. Las mujeres, por ejemplo, ya es tolerable que vayan a sus servicios religiosos o sectarios con pantalón, tema que yo no estoy, vamos, no es que esté en desacuerdo. Nunca estuve en desacuerdo, sin embargo, la forma de enjuiciar era muy severa por parte de la misma corporación. Y otro de los puntos también, por ejemplo, el hecho de que ahora a un expulsado se le pueda saludar solamente cuando entra al salón, pero si lo ven por fuera, pues prácticamente seguirá siendo una persona muerta socialmente. De tal manera que esto no cambia nada absolutamente, es el engaño de la envoltura. Pero bien, sin embargo, seguramente Anthony Morris no estuvo de acuerdo en estos cambios significativos y lo que hizo Anthony Morris fue decir, de este barco yo me bajo antes de que se siga hundiendo. Y seguramente la misma corporación le dijo a Morris, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Tú te vas, te damos tu casita allá en Carolina del Norte y te damos una pensión vitalicia para que vivas el resto de tu vejez hasta el día en que tú mueras, ¿sí? No sabemos si el día que muera a la esposa, si es que sigue viva, le arrebaten esa casita y la echen a un lado y la misma corporación recupere el bien raíz o el bien inmueble, pues para venderlo o para dárselo a otra persona que seguramente le ha funcionado correctamente, o más bien dicho, productivamente. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente, por ejemplo, para la corporación Watchtower, la familia Morris tiene un gran peso económico, muy diferente al apellido Franz.
Porque hay que recordar que aunque Fred Franz, por ejemplo, fue el cuarto presidente de la corporación, yo diría que el quinto presidente de la corporación, porque primero fue William Conley, el segundo fue Russell, el tercero fue Rutherford, el cuarto fue Nathan Schnorr, el quinto fue Fred Franz y Henschel, obviamente. Henschel estuvo ahí, pero fue el quinto presidente de la corporación Fred Franz. En los años 70, recordemos que el sobrino de Fred Franz, Raymond Franz, fue también miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová y que debido a investigar y saber que había cosas raras que no se estaban enseñando correctamente, fue echado con una patada por el trasero, con una mano por delante y otra por detrás, y su situación fue muy precaria el resto de su vida, de la vida de Raymond Franz, cosa que no aconteció precisamente con Anthony Morris. En un comentario de una aportación que hice hace recientemente, una persona, no recuerdo si esto fue este gran amigo Huelvas, que es un gran colombiano, él comentó algo acerca de un dato muy interesante. Él decía lo siguiente, que Anthony Morris, si no fue él, entonces me disculpará la persona que lo comentó, pero los comentarios son muy importantes. Comentaba acerca de que debido a que Morris había servido en los años 70 en la guerra de Vietnam, vamos, de Estados Unidos en contra de Vietnam, seguramente haya recibido una buena pensión como veterano de guerra. Para mí, un veterano de guerra, y si no, corríjame, es aquella persona que ha servido precisamente para el Ejército Nacional de los Estados Unidos en varias guerras, ¿verdad? En varios temas de oposición a nivel internacional y que ha servido todavía muchas décadas para el gobierno. Sin embargo, en el caso de Morris, él abandonó el ejército militar tiene mucho tiempo. Si de lo contrario Morris hubiera seguido recibiendo una pensión por parte del ejército o de la milicia de los Estados Unidos, posiblemente ese dinero lo pudo haber invertido muy bien con el corporativo de la Watchtower. De tal manera que lo que dije hace un momento, de que la familia Morris o el apellido Morris tiene un peso económico dentro de la corporación, puede ser un tema muy cierto. Entonces, a diferencia de Raymond Franz, Morris no fue echado con una patada por el trasero, sino que le dieron, o más bien dicho, fue despedido, o fue excluido, más bien dicho, del cuerpo gobernante con honores. Decía Janet en una de las aportaciones que hicimos recientemente, dice que el cuerpo gobernante no quería una voz disonante, quería una voz que estuviera trabajando de forma unánime. Y eso es lo que hizo la corporación a través del cuerpo gobernante, despedir a Anthony Morris, darle su casita en Carolina del Norte y seguramente una pensión vitalicia para que viva el resto de su vejez, para que se compre su buen whisky Macallan. Sin embargo, el tema aquí es que, de nueva cuenta, la corporación de los Testigos de Jehová está sufriendo un enorme y gran cisma. De esto debido a los grandes cambios, porque mucha gente ahora comienza a activar su pensamiento crítico, empieza a activar su forma de pensar y dice, ¿cómo es posible que ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, cierta forma de vestir, antes era juzgada o criticada severamente y hoy por hoy no lo sea así? Entonces la gente comienza a generar precisamente esa disrupción en su mente y para que más adelante se pueda generar un gran cisma. Y debido a esto, un nuevo avivamiento. Si es que los testigos de Jehová hoy están cambiando y mucha gente que sigue creyendo, y lo respeto mucho, en la Biblia y que sigue creyendo en el cristianismo, pues posiblemente se separe, pudiéramos decir que los testigos de Jehová generarán un nuevo avivamiento o las personas que se separen de los testigos de Jehová generen el nuevo avivamiento, tal como sucedió precisamente en 1919. Un tema que fue mucho más relevante que de lo que aconteció en 1884. Tema interesante del avivamiento que tienen los testigos de Jehová o que pueden enfrentar. Primero, el gran cisma y posteriormente el gran avivamiento de los testigos de Jehová. Y es aquí cuando nos preguntamos qué es lo que va a acontecer de aquí en adelante
en relación, por ejemplo, a la nueva, más bien dicho, ideología de los testigos de Jehová y en relación a qué pasará, es decir, ¿generarán un nuevo grupo religioso los testigos de Jehová? ¿Qué pasará realmente? No lo sabemos. Entonces, hay que seguir muy a la expectativa. Hay otro tema muy interesante por ahí que no lo quisiera abordar en esta aportación, que está relacionado con el tema de la película que está promoviendo la secta de los testigos de Jehová en diversas plataformas, o más bien dicho, en diversas televisoras de habla hispana y seguramente de otros países, de otro tipo de lengua. Sin embargo, hay un tema que falta todavía por investigar un poco, porque al final de cuentas, lo que sí reditúa para poder transmitir una información económicamente, no tanto transmitirlo en lo que es la televisión pública, porque en la televisión pública, pues prácticamente el que pide que se transmita la información tiene que pagar. Y la corporación lo que menos quiere hacer es pagar. Y si paga, ¿quiénes van a recuperar ese egreso? Lo tienen que recuperar los mismos adeptos. De tal manera que el mejor negocio será en plataformas de paga. Pero hay que entender cuál es el comportamiento comercial que tienen aquí los testigos de Jehová o la corporación de la Watchtower para poder emitir precisamente películas de corte bíblico, de corte de la vida de Jesús y especialmente durante esta temporada de Semana Santa en donde la gente está muy volcada a ver temas de tipo espiritual o de historia bíblica. Pero bien, seguramente ustedes, amigos, tendrán un mejor comentario, van a tener una mejor crítica que la de un servidor y me gustaría que me lo hicieran saber a través de sus comentarios. Asimismo, los invito a seguir este canal, seguir sus aportaciones, compartir esta información y a regalarme un like. Y nos veremos en una ocasión futura. Hasta la vista, amigos. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.